Muchos de nosotros hemos estado en preparatorias, universidades o facultades, tanto como estudiantes, personal de cualquier área, y creo que también la mayoría hemos escuchado de esos planteles alguna historia paranormal, que dicen que de pronto se aparece tal cosa, que se escuchan ruidos extraños y demás, o como en estos casos que vamos a escuchar esta noche, sucesos vividos directamente por quienes nos cuentan estos relatos. Bienvenidas damas, bienvenidos caballeros. Vamos a aprovechar entonces que ya estamos por aquí y permítame acompañarlos durante cualquier actividad que estén realizando o pónganse cómodos. Vamos a desconectarnos un ratito del estrés y de la prisa del mundo exterior y mejor preparen y acompáñenos con la bebida de su preferencia y nos vamos hacia la Alcaldía Azcapotzalco, Ciudad de México. Una persona que solo prefiere lo llamemos por su nombre, Mario, nos cuenta esto. Prefiero que no se mencione mi nombre al momento que cuenten mi relato. ¿En qué plantel ocurrió exactamente esto? Mucha gente seguro la puede ubicar igualmente, pero ya conocemos bien a muchas universidades que a veces no les gusta que hablen incluso de historias paranormales relacionados a sus escuelas. Este plantel es una escuela superior en Azcapotzalco, una de tantas, digamos, que ofrece un plan de ingeniería mecánica y eléctrica. Y yo estuve ahí, por allá de los años 94, y dentro de ese plantel, entre los salones, yo salía ya cuando no había tanta gente, en el turno vespertino, y éramos los últimos en salir y estar por el plantel. Y una tarde que ya había anochecido, recuerdo que iba caminando enfrente de varios laboratorios, los cuales para ese momento ya estaban cerrados, pero me llamó la atención algo que vi de reojo. Volteo hacia el laboratorio de modelado y simulación. A ver por las ventanas que eran grandes, podías ver perfectamente hacia adentro y ahí vi a una niña, como de unos 6 años a lo mucho, corriendo entre las mesas. Mi primer instinto fue voltear hacia el frente del laboratorio, buscar si algún maestro andaba por ahí y venía con él, pero al ver también la puerta del laboratorio cerrada, me quedé viendo a la niña, moviéndose por el salón, ya que sabíamos que a esa hora cerraban con llave esos salones y nadie debía estar ahí. Veo que a unos pasos detrás de mí iba pasando un intendente, por lo que me acerco y le comento que había una niña en el laboratorio que se había quedado encerrada, porque hasta eso intenté bajar la manija pero estaba cerrada con llave. El intendente, cuando le dije esto, volteó desde donde estábamos, quizás a unos 10 metros del salón y levantando así un poco la cabeza, me dijo: «Ah, sí, no se preocupe, de repente se aparece pero no hace nada. Ya va mucha gente que la ve, pero le repito, no hace nada. Usted haga como que no la ve». Me lo dijo tan despreocupado que sabía que no me estaba mintiendo. Ni siquiera se acercó al salón para ver a qué me refería. Y yo sí le pregunté si era en serio. Y el señor me dijo que sí, que si quería me volviera a asomar, o me quedara para ver que la niña no salía de ahí, o que nadie iba por ella. Yo preferí seguir mi camino esa tarde. Cuando salía así de noche, optaba por mejor rodear esa zona, y platicando luego con compañeros, algunos me dijeron que ellos nunca la habían visto, pero unos sí habían escuchado que les contaran de esa niña. Le recuerdo lo que algunas creencias aseguran sobre las apariciones de niños, que ellos no pueden quedarse penando por su inocencia y pureza al fallecer. Y yo le vuelvo a preguntar, de ser el caso contrario, de que sí sea un pequeño quien se aparece y no algo tomando esa forma para actuar como cebo, ¿qué condiciones debería tener algún infante para quedarse aquí después de fallecer? Coméntenos en lo que seguimos en Ciudad de México, pero ahora vámonos a la Facultad de Artes y Diseño. Rubí Corona nos cuenta esto. Me recibí de la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM hace muchos años, en el 84. Y en mi universidad, lo cierto es que rara vez había lugares donde pudieras apostar que algo seguro se aparecía. Sin embargo, había un salón, uno al que le perdimos la tranquilidad mis compañeros y yo de visitar. Y eso que era un salón que al principio disfrutábamos el estar ahí. Bueno, por mi carrera, que la fotografía es el pilar de lo que hago. Y precisamente ahí, en uno de los salones de fotografía de esa facultad, fue donde nos pasó esto. Nos llevaron una tarde que mucha gente se había ausentado, y es que ese día llovió demasiado.
Igual éramos un grupo pequeño en esa generación, con esa materia y en ese horario, por lo que apenas ese día éramos 7 personas, incluido nuestro maestro, y fuimos al salón de fotografía. Este salón estaba dividido por varias áreas. Desconozco si aún a día de hoy sigue igual, pero en aquel entonces tenías una zona aparte donde estaban los boilers que calentaban el agua para los químicos, para revelar fotografías, todo eso. Y esa tarde que estábamos revisando unos textos con el maestro, antes de comenzar con la práctica, todos nos quedamos callados y volteamos rápido a la zona de los boilers, porque desde allá, todos los que estábamos ahí, escuchamos la risa de una niña. Nuestro maestro fue el que caminó un poco para allá, acercándose y preguntando que quién estaba ahí. Era una zona peligrosa, eran boilers de antes, y pensar que una niña andaba por allá, que estaba oscuro, no podía ser de otra parte, ya que todos confirmamos que la escuchamos de por ahí, porque nuestro maestro, riéndose de nervios, volteó y nos preguntó que si habíamos escuchado todos a una niña riéndose, y que si todos la escuchamos de los boilers. Y todos dijimos que sí. Estábamos nerviosos, pero creo que el haber sido muchos esa tarde nos mantuvo algo tranquilos. Me acuerdo que mi profesor nos dijo que no pasaba nada, que iba a encender las luces de esa zona y pues ni modo, debíamos cumplir a lo que íbamos esa tarde. Pero la verdad se nos bajó mucho el entusiasmo de ese día. Todo lo hacíamos rápido y notamos que mi maestro también quería irse ya. Siguió pasando el semestre, solo que jamás nos volvió a ocurrir algo así. Ya no nos gustaba estar tanto en ese salón y siempre dejábamos todo encendido, ni una sola área a oscuras. Y conforme seguía estudiando ahí, después supe que no éramos los únicos que habían tenido una experiencia similar, y que a eso que se rió de nosotros en ese salón, la conocían en la facultad como la niña de los boilers. Que sí, justo ahí se aparecía, solo que nadie sabía por qué o quién era. Comenzamos con estas dos experiencias que preferí dejarlas seguida una de la otra, por esas similitudes en cuanto a lo que se manifiesta por ahí. Y mi única pregunta es, ¿por qué con esa forma, tanto auditiva como visual? Edwin Sainz, desde Colima, México, esta noche nos cuenta esto. Estudié la preparatoria en el colegio Anáhuac hace 10 años, y yo jamás hubiera esperado que en ese colegio pasara algo extraño como lo que les quiero contar hoy, y que si no hubiera estado acompañado ese día, hasta yo creería que me lo había imaginado. Iba en segundo de preparatoria. Íbamos un amigo y yo a solicitar un material para una clase. Por ello debíamos bajar al primer piso, caminar hacia la prefectura, que para ello pasábamos por enfrente de algunos salones, y a nuestro otro lado quedaba un patio que tenía mucha vegetación, varias mesas, sillas y jardineras. Y mi amigo Hernán me dice, agarrándome de la camisa para detenerme: «Edwin, ¿es mi imaginación o esa silla está flotando?» Yo volteo, pensando que qué ridiculez me estaba diciendo Hernán. Y cuando veo hacia donde me estaba señalando, que sentía me estaba agarrando fuerte de la camisa, vemos que una de las 4 sillas que estaban alrededor de una mesa estaba separada del piso. Me lo hubiera tomado muy seguramente esto como que lo estaba imaginando, que me lo inventé o qué sé yo, pero yo no fui el que vio eso primero, fue Hernán, y luego yo también lo vi. Esa silla estaba suspendida en el aire, como a unos 30 centímetros del piso, como si alguien la estuviera levantando, solo esa. Nosotros corrimos del miedo a la prefectura, y antes de llegar a la puerta, intentando como quiera no hacer tanto escándalo, escuchamos cómo dejaron caer esa silla, que eran de material como de aluminio y fierro que sí hacían mucho ruido al caer. Pero cuando llegamos con el prefecto, ni cuenta se dio, como que no lo escuchó. No le dijimos nada. Nosotros le pedimos el material. Nos lo dio. Eran unas llaves y otra cosa. Y cuando regresamos por el patio, vimos que nadie había salido por la silla. Estábamos todos en clase, pero esa silla estaba tirada hacia atrás. Era la única desacomodada de esa forma. No habíamos visto mal. Llegamos al salón, asustados, pero nunca le dijimos a nadie. Ese día no. Solo a nuestros amigos después, pero no nos creían.
Nunca más pasó algo parecido y a lo mejor por eso dudaron de lo que decíamos. Sin embargo, los dos vimos lo mismo. Cuéntenos, ¿estudió o trabajó en una preparatoria, universidad? ¿Y en cuál? Puede que alguien en los comentarios coincida con usted y confirme lo que se cuenta por los planteles. Los leemos, en lo que nos vamos hacia Aguascalientes, México. Una persona que prefiere mantener el anonimato nos cuenta esto. Trabajé por un tiempo como guardia en el turno de la noche en un CONALEP de Aguascalientes, siendo más específico el plantel número 3, y el tiempo que estuve trabajando ahí, que fueron un par de meses, digamos que 2 días de la semana o hasta 3, algo pasaba siempre en las noches, pero era curioso porque siempre tenía que ver con aparatos electrónicos. Por un tiempo llegué a pensar que eran solamente por fallas, hasta que pasó algo que me hizo descartarlo. Era muy frecuente que por las noches, cuando me quedaba solo en una caseta cuidando la preparatoria, como estaba solo, sabía que no podía ser nadie más quien, de pronto, me apagara la televisión, que la radio de repente cambiara de estación varias veces, lo cual, al escucharlo, sí daba miedo, pero pues podía ser cualquier cosa, fallas con la electricidad, con la señal. De hecho, hasta me pasaba después que una cafetera comenzaba a funcionar sin que nadie la estuviera moviendo. Y de esto fueron algunos meses. Y yo, por más que ponía el reporte de que fallaba la electricidad y de que yo esperaba que esos objetos se estropearan por esa razón, nunca ocurría. Funcionaban siempre como si nada. Pasados esos 2 meses tal vez, hubo una ocasión en que tuve que salir de la caseta y llegar al estacionamiento, porque había escuchado un motor. Al llegar ahí, noté que una de las camionetas que pertenecían a la preparatoria, que dejaban ahí en las noches y que las llaves siempre estaban en la caseta, una de ellas estaba encendida. Tenía las luces apagadas, pero el motor estaba encendido. Yo me acerco deprisa porque no fuera a ser que quisieran robársela. Sin embargo, no tenía sentido porque el portón por el que podían salir los autos seguía cerrado, y al acercarme a la camioneta, vi que estaba por dentro vacía. No había nadie en los asientos. Intenté abrirla, pero estaba cerrada. Me aseguré muy bien de que estuviera cerrada por ambas puertas, que no hubiera alguien acostado en los asientos por alguna parte y regresé corriendo a la caseta. Tomé las llaves que ahí estaban, las de esa unidad, y al llegar, abrir y entrar, noté que no tenía ninguna llave puesta, por lo que le meto la llave, la giro y la apagué. Sí sentía miedo, no les voy a decir que no, mientras estuve dentro de la camioneta. Tenía miedo de que alguien saliera de alguna parte e hiciera lo posible por llevársela, pero no, solo la apagué y todo se quedó en silencio. Cuando cerré la camioneta, luego de levantar el cofre y revisar el motor, que algo sabía de mecánica, al menos por encima, como para notar que a primera vista todo se veía en orden, no habían manipulado por dentro el motor. Al retirarme del estacionamiento, volteé de un segundo para otro porque vi cómo esa camioneta, ya que era la única estacionada en mi dirección, me aventó las luces por un segundo. Volteé y yo estoy seguro de que no vi mal, de que eso no fue mi imaginación, ya que al ver cómo esas luces se estaban apagando, luego de encandilarme, en el asiento del copiloto estaba la silueta de una persona. Seguí mi camino a la caseta, luego de ver eso que simplemente desapareció. Sabía que eso que me pasó no fue mi imaginación. Lo de la silueta realmente no lo sé que no vi mal, pero no estoy seguro. Lo vi claro, pero pude confundirlo con cualquier otra cosa. Lo que no tenía sentido ni explicación era el que los objetos constantemente se estuvieran encendiendo y cambiando, incluida esa camioneta. Se dice que a través de los aparatos electrónicos es como muchas de estas manifestaciones hacen notarse, que es como un conducto para quienes ya no están por aquí para comunicarse. Sin embargo, ¿por qué esto no aplica en todos los casos? Mientras lo piensa, nos vamos ahora con Lisette Carranza, quien desde Arequipa, Perú, nos cuenta esto. Cuando estudiaba en la Universidad Nacional de Agustín de Arequipa, me pasó algo que a la fecha no me he podido explicar. Fue algo tal vez simple, pero siempre me quedé pensando en que ese tipo de cosas pudieron haber ocasionado algo muy diferente.
Me explico, verán. Cuando salí del plantel, después de haber llevado una papelería que tenía pendiente de entregar, caminaba directo a la salida, cuando de pronto sentí que me jalaron muy bruscamente de la mochila, haciendo que casi me cayera hacia atrás por la fuerza. Por eso giro y, al ver que estaba completamente sola, doy vueltas en esa misma parte y no veo a absolutamente nadie. Estaba sola. Y a los segundos venía bajando alguien que trabajaba ahí y ya, no había nadie más. Yo no me llevaba así con algún compañero y pues ¿qué más hacía? Seguí mi camino. Fue como les dije, algo que podría parecer simple, pero ¿qué tal y si eso me lo hubieran hecho en algunas escaleras, un poco más fuerte? Sea lo que sea, no sé lo que me dio el jalón ese día, pero seguro era algo peligroso. ¿Ha sentido de repente que le tocan el hombro, que le soplan en el oído, que le estiran ya sea de la ropa, del brazo? ¿Por qué actúan estas manifestaciones con esa brusquedad? ¿Buscarían hacernos daño? César Luna nos cuenta lo siguiente. Cuando cursé mi carrera de contaduría en el UGM de Minatitlán, para poder mantener una beca que me ofrecían, me facilitaban otros aspectos y cumplía con ciertas horas a la semana, ayudándole a un maestro con cuestiones administrativas. Y por eso, una vez a la semana, salía de la escuela a eso de las 9 de la noche. Y a esa hora ya no había casi nadie en la escuela, al menos estudiantes no. Y yo solía ir a los baños que fueran para estudiantes, que debía caminar un poco más. Pero como en esa noche yo ya me iba para mi casa, me despedí de mi maestro, salí de su cubículo y caminé a los baños. Entro a uno, hago lo mío, todo en menos de un minuto y cuando me estoy lavando las manos, teniendo de frente el espejo y las puertas de todos los cubículos del baño, salto del susto porque todas se azotaron de golpe. Volteo, no veo a nadie más que las puertas regresándose por la misma fuerza con la que las azotaron. Salgo del baño y afuera no había nadie. Y me regresé. Volví a entrar porque a mí se me hacía que alguien estaba haciéndome una broma. ¿Pero quién? ¿Y cómo le había hecho para cerrar cada una de las puertas al mismo tiempo? Y no encontré a nadie. Esa fue la última vez que entré a esos baños de noche. Si tenía que ir, caminaba un poco más y entraba a otros. No me importaba. No quería pasar por lo mismo otra vez. O que pasara otra cosa, como esa, que nunca pude explicarme qué fue. ¿Por qué algunos eventos paranormales sí pueden interactuar con objetos físicos? Yo sé que pregunto muchas cosas entre cada uno de los relatos, pero es así como podemos aprender de todo esto, de conocer distintos puntos de vista, ¿no le parece? Jesús Fernández, desde Jalisco, México, nos cuenta esto. Estudié en el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses y fue hasta que comenzamos con las prácticas en el CEMEFO, el Servicio Médico Forense, que viví mi primera experiencia no solo paranormal sino aterradora, relacionada con gente viva. Ya teníamos algunos meses trabajando y practicando con personas que llegaran al anfiteatro y nadie los reclamara, que se quedaran sin reconocer. Y esto podía pasar por varias razones. Gente en situación de calle, por ejemplo, que ni uno de sus familiares, por más que estuvieran identificados, fueran para reclamarlos. O como en aquellos años, se nos hizo muy frecuente para mal, que por la situación que estaba atravesando el país se nos empezaba a llenar el anfiteatro de personas quienes habían fallecido en medio de enfrentamientos entre la marina, el ejército, policías y personas que tenían este tipo de negocios que creo que ya se imaginarán cuáles y en qué año. Nos empezaron a llegar a nosotros porque en otras partes ya no se daban abasto por el número de gente que ingresaba todos los días. Llegaban a tener muchos problemas encima con personas que iban por sus familiares, pero pues a la fuerza, esta gente mala que les digo. Y fue cuando nos empezaron a, por así decirlo, reestructurar, pero de manera interna, no oficial. El hecho de que no estábamos exentos, de que nos tocara alguna persona que viniera a la fuerza por el cuerpo de algún ser querido suyo, considerando la situación. Y fue así como una tarde, entre tantos ingresos, nos llegó una mujer, sin vida, por supuesto. Ella había fallecido por un enfrentamiento también. Lo que no se nos informó es que si ella había estado envuelta en todo esto,
O como muchos otros lamentables casos, solo estuvo en el lugar incorrecto a la hora equivocada. El caso con esta mujer es que mientras trabajábamos con más personas por el orden en el que iban llegando, a todos los asignábamos así. Se quedaban por mientras, como es el protocolo, en bolsas negras. Pero nosotros teníamos nuestro orden, sabíamos dónde los íbamos colocando conforme iban llegando. Este detalle es importante que lo mencione porque fue fácil para nosotros identificar que lo primero, raro, que escuchamos esa tarde, había sido de parte de esa señora. Es normal que de pronto se lleguen a mover algunas personas. Uno que otro movimiento es esperable, parte del proceso de fallecer. Pero el que una mujer con 2 compañeros más, nuestro maestro supervisor y yo, escucháramos cómo decía el nombre de Francisco en 2 ocasiones, una seguida de la otra, nos puso de nervios a todos. Nuestro maestro nos dijo que no debíamos asustarnos, y no nos dijo que eso podía ser parte del proceso natural, sino que mencionó que mucha gente se queda con pendientes, buscando a alguien. Muchas cosas por las que luego nos puede tocar, como en este caso, escuchar que hasta hablan. Que no les hiciéramos caso, no teníamos tiempo para nada en esos años que nuestro maestro nos repetía eso, que no hiciéramos caso, que nos pusiéramos a trabajar rápido y más rápido salíamos de ahí. Al día siguiente no fui el único que se sentía sin ganas de entrar. A mis compañeros y a mí nos entusiasmaba mucho la idea de trabajar ya directamente en el anfiteatro. Pero después de lo que había pasado el día anterior, de toda la gente que estaba llegando por la misma situación que les comenté, hacía que nos diera miedo estar ahí. Esa voz que escuchamos todos fue tan clara, tan nítida, una voz diciendo: Francisco, Francisco. Cuando llegamos a nuestro turno, que antes de nosotros, por supuesto, que había más estudiantes, otros profesores, personal ya trabajando con los cuerpos, vimos cómo habían entrado más personas, también habían desalojado más espacio. Se los llevaban a diferentes partes, dependiendo su reporte y todo eso. Sin embargo, notamos que a la mujer, porque teníamos que revisar con quiénes íbamos a trabajar ese día, su bolsa con ella adentro estaba amarrada a una de las alacenas o estantes con cinturones, como los que tienen las camillas de enfermeros. Le preguntamos al supervisor que por qué habían hecho eso. Él no la había visto, por lo que se acerca, la ve, nos pide que esperemos y se retira, diciéndonos que nos adelantemos, que volvía enseguida. Cuando regresa, nosotros todavía no comenzábamos con ella. Estaba donde la habían dejado los del turno anterior, amarrada. Y al regresar solo nos pregunta a nuestro maestro que cómo íbamos. No nos mencionó nada. Y a cómo estaban las cosas no queríamos perder tiempo. Todo estaba tenso. No nos sacábamos de la mente esas indicaciones nuevas que teníamos que seguir en caso de que llegara gente buscando a sus familiares y entraran a la fuerza. Por lo que seguimos trabajando por unas horas. Llegó corriendo con nosotros otro supervisor. Nos dio la indicación de retirarnos en ese momento del anfiteatro, salir por una puerta de al lado que tenía un pasillo que nos resguardaba de una entrada por donde podían acceder estas personas que nos dijeron, alguien venía para acá. Por eso nos desalojaron rápido de ahí, todo en silencio, viendo cómo cerraban con llave tanto esa entrada como por donde salimos. Eso lo hizo mi supervisor. Nos retiramos rápido y cuando pasaron unos minutos nos dijeron que afortunadamente había sido falsa alarma. Lo que pasa es que cuando pasaban enfrentándose cerca de ahí, a calles por la avenida de enfrente, debíamos seguir este protocolo, porque es lo que estaban haciendo estas personas. Y regresamos al anfiteatro, minutos después de saber que todo estaba bajo control. Al entrar, todos, mis compañeros, mi supervisor y yo, vimos a esa mujer en el piso. Ella, junto a su bolsa, estaba colocada en el suelo. Seguía dentro de ella, pero estaba descubierta por la parte de arriba. Cuando vimos esto, mi supervisor corrió a revisar la puerta de entrada. Nos dijo que estaba cerrada, y luego nos pidió la lista donde teníamos los números y nombres de los que habían ingresado ese día y nos pusimos a buscar uno por uno, viendo que no faltaba nadie, porque mi supervisor creía que habían entrado por alguno. Sin embargo, las puertas en todo momento estuvieron cerradas.
No faltaba nadie, ni uno solo estaba fuera de su lugar a excepción de esa mujer. ¿Quién la había desamarrado? ¿Quién la bajó y quién le retiró la bolsa? Cuando vimos que nada de eso tenía una explicación, mi compañera, que luego se hizo gran amiga mía, me dijo al oído que entonces por eso la habían amarrado los de la mañana. Y yo le dije que pensaba lo mismo. Nuestro maestro solo nos pidió que siguiéramos trabajando. Un gran maestro que prefiero no mencionar su nombre porque él sigue trabajando ahí, no lo quiero perjudicar, pero supo controlar muy bien la situación, sin decirnos nada, pero al mismo tiempo trabajando con una naturalidad que nos ayudaba mucho a calmarnos y, de cierta forma, no involucrarnos, tal vez un poco de más con lo que estaba pasando ese día. Pero por el tiempo que perdimos haciendo todo esto, no alcanzamos a trabajar con esa mujer. Mi supervisor la dejó exactamente como lo habían hecho los de la mañana, con la bolsa cerrada y amarrada. Nadie se atrevió a preguntarle. Al día siguiente que llegamos al salón, mi supervisor siempre nos esperaba ahí para irnos a las prácticas. Él nos dijo que cuando llegó en la mañana, le notificaron que en el transcurso de la noche, cuando ya solo se quedaba el personal sin estudiantes trabajando ahí, y muchas veces cerraban esa zona y preferían trabajar al día siguiente. Esto es solo por esos años que pasaba este asunto. Y cuando llegaron los de la mañana, que por el tiempo ellos trabajarían con varias personas, incluida esa mujer, ella había desaparecido. Lo único que encontraron fue esa bolsa, cerrada, amarrada aún pero vacía. Ella no estaba por ningún lado. No pudo ser nadie del anfiteatro porque habían dejado esa bolsa ahí. La etiqueta, su expediente, todo estaba en perfecto orden, a excepción de la señora. Y cualquiera que mínimo estudiara ahí, sabría que hacer eso de esa forma te condenaba. Fácilmente sabrían quién pudo haber sido. Tenían cámaras en todos los pasillos afuera del anfiteatro. Vieron quién entró, quién salió. No se forzó ninguna puerta porque en el intervalo que nos decía el maestro, desapareció la señora. El anfiteatro en todo momento estuvo cerrado. Nadie entró, nadie salió. Por lo que nos pidió que no preguntáramos nada, no respondiéramos nada ese día sobre esa mujer. Nadie sabía nada y no se podían poner a investigar, cerrar toda la CEMEFO porque las cosas no estaban para eso. Por lo que debieron asumir, y todo esto nos lo contó mi supervisor, que habían entrado por el cuerpo, esta gente, y se lo habían llevado, aunque no fuera así, no con esa señora. Cuando llegamos ya se habían llevado todo lo de la señora. No nos dijeron nada más. Debimos seguir como si nada, sin entender qué pasó con esa mujer. ¿Era ella la que se movía o alguien más lo hizo? Y si fue alguien más, ¿por qué nadie lo supo? ¿O por qué dejó todo lo de esa mujer ahí, como para que lo vieran y supieran que faltaba, sí o sí? No lo sé, pero esos años fueron muy pesados. Luego les contaré ya en temas no paranormales, otras cosas muy feas que nos pasaron ahí. Cada especialidad, cada carrera, cada nivel tiene su riesgo, es lo cierto. No importa qué estudiemos, todas son distintas y son probabilidades de que nos lleguen a ocurrir situaciones como estas. Cuéntenos, ¿en su escuela espantan? Sería un placer conocer su historia. Entre las montañas de San Luis Potosí existe un lugar lleno de historia, misterio y leyendas que aún siguen vivas. Acompáñenos en esta exploración por las calles olvidadas de Real de 14. Vamos a ver qué es lo que permanece oculto en sus túneles, esas voces que aún siguen ahí y los secretos que guarda este sitio. En el primer comentario le dejamos el enlace a nuestro nuevo video de Misterios de la Fogata, tanto las redes sociales también de ese canal. Gracias de antemano por su apoyo. Pero cuéntenos, ¿usted ha visitado el bosque de Chapultepec? ¿Qué ha escuchado que se cuenta sobre ese lugar? Coméntenos, sería un gusto como siempre leerlos por aquí. O si usted tiene algún relato para contarnos, por favor escríbanos a través de cualquier medio que le facilitamos en la descripción o en el comentario fijado. Siempre es un gusto. Y sin más por agregar, les mando un muy fuerte abrazo. Nos vemos en el próximo video. Y el último en salir, por favor, apague las luces y cierre las puertas del mausoleo. Buenas noches.